Bueno, nuevamente un cordial saludo para todos. El día de hoy pues vamos a socializar la clase número 3 que está relacionada con el tema de titulaciones químicas y el tema número 4 que es el de equilibrio químico. Bien, entonces en este momento les voy a compartir pantalla. Por favor, por favor apagamos los micrófonos. Dame un momentico, yo los silencio a todos. Silenciar. Listo. Bueno, chicos, entonces voy a compartirles pantalla para que por favor entonces me confirmen una vez ustedes puedan ver la presentación de PowerPoint en sus pantallas. ¿Me confirman por favor si pueden visualizar allá la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, sí se le ve. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a dar inicio con el tercer tema de la tarea número 4, que es titulaciones. En este caso, pues lo que compete la guía, que son titulaciones ácido-base. Entonces vamos a arrancar con una pequeña contextualización antes de pues direccionar cómo es el desarrollo del ejercicio como tal. Para hacer eso, entonces tenemos que tener claro primero qué es un ácido y qué es una base, ¿cierto? La teoría según Lostri y Lowry me dice que el ácido es la molécula que disuelta en una disolución se disocia o se descomponen los iones hidróneos y los iones. Por favor, apagamos los micrófonos que me hacen interferencia. ¿Hay alguien con el micrófono encendido, por favor? Listo. Bueno, entonces les mencionaba que hay diferentes teorías para nosotros poder identificar o clasificar un ácido y una base. Arrancando con los ácidos, según la teoría de Brost y Lowry, que me dicen que un ácido en disociación acuosa libera iones hidróneos, ¿sí? Y me dice también que cuando el número de estos iones hidróneos es mayor, es una solución ácida. Permítanme un momentico, yo pongo acá un poquito de zoom. Ahí me pueden ver un poquito más grande, ¿cierto? Para poder rayarles. Sí, señora. Bien, entonces, antes de yo empezar como a dar esa contextualización de la teoría, primero que todo ustedes deben saber identificar el ácido, ¿sí? Entonces, ese ácido, ¿cómo lo identificamos? Principalmente el ácido está compuesto por uno o más átomos de hidrógenos unidos a óxidos ácidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el átomo de hidrógeno va a estar unido a elementos no metálicos de la tabla. Y en la forma de escritura, en la fórmula, ¿cierto? Lo vamos a encontrar al inicio de la ecuación. Entonces, como ustedes pueden visualizar acá, ¿cierto? Tenemos un ácido fuerte como el ácido clorhídrico. Acabé de mencionar que cómo clasificábamos, cómo lo identificábamos. Primero, tiene presencia del hidrógeno y segundo, está unido a un elemento no metálico de la tabla, como en este caso el cloro. Tenemos por este lado un ácido débil, ¿cierto? Porque es un ácido débil porque tiene más de un elemento no metálico ahí unido, ¿cierto? En este caso, pues tenemos también la presencia del átomo de hidrógeno, ¿cierto? Que según la teoría lo identifican como el ion hidróneo, ¿cierto? Y va a estar unido a un óxido ácido. Si se fijan, los óxidos ácidos son elementos no metálicos de la tabla. Recordemos en la tarea 2, en el tema de nomenclatura, que para que fuera un óxido ácido, el oxígeno debía estar unido a un elemento no metálico de la tabla. Entonces, primordial, uno, que aparezca el átomo de hidrógeno al inicio de la fórmula y dos, que esté unido a elementos no metálicos de la tabla, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice la teoría? Que cuando ellos se disocian en agua, recuerden que la gran mayoría de los ácidos se encuentran por naturaleza del reactivo en estado líquido, ¿sí? Entonces, cuando ellos se disocian en el agua, se separan, como la palabra dice, se disocia, se separan en dos iones,
Uno es el ion positivo del ion hidronio, el H+, ¿sí? Que es este. Y el otro, pues, es el anión que acompaña el hidronio, ¿cierto? En este caso, pues, es el ion del carburo y en este caso el cloruro, ¿cierto? O el carbonato, por así decirlo, pero cuando ya aparece el hidrógeno, pues va a ser el carburo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente se va a disociar un átomo de hidrógeno. Fíjese que él acá tiene dos, ¿sí? Ese ion hidronio me va a determinar como una cantidad específica de acidez, ¿sí? Entre mayor sea la concentración de ese ion hidronio, más ácida va a ser la molécula. Por eso es que ese ion es tan importante a la hora de nosotros poder cuantificar o medir, ¿cierto? Una acidez o un pH, que ya vamos a ir para allá en cuanto al concepto, y debemos tener primeramente clara cuál es la diferencia entre esos dos compuestos, el ácido y la base. ¿Listo? Entonces el ácido, presencia de iones hidróneo, ¿cierto? En disociación acuosa a partir de, pues, el ácido como tal, que es el hidrógeno unido a elementos no metálicos de la tabla. ¿Siempre va a ser uno, siempre va a ser dos? No, hay diferentes tipos de ácido, ácidos fuertes, ácidos débiles. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿cuál es? H2SO4. Fíjese que ese tiene dos átomos de hidrógeno. Hay otros que tengan más claro, el ácido fosfórico, H3PO4. ¿Sí? Esto es importantísimo, la cantidad que tiene, porque pues digamos que de ahí también partimos de las unidades de concentración, sobre todo la normalidad, que es la que se utiliza con frecuencia para determinar concentraciones de unidades de ácidos y bases. ¿Listo? Bien, clara la información o la interpretación del ácido, vamos a pasar a las bases. Las bases se identifican, antes de irnos a leer la teoría, ¿cierto? Se identifican por la presencia del grupo hidroxilo. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? El oxígeno unido al hidrógeno, que es este que ustedes ven acá. Este es el hidroxilo. Cuando el hidroxilo está unido a un elemento metálico de la tabla, ¿cierto? Metal, un elemento metal y el grupo OH, estamos hablando de una base. La condición para que sea una base es que el grupo OH, o sea, el hidroxilo, esté unido a un elemento metálico de la tabla. Ahí estamos hablando de bases, ¿sí? Las bases en disociación acuosa liberan grupos hidroxilos, ¿cierto? Como lo podemos ver en este caso. Cuanto mayor sea la cantidad o concentración, perdón, de los grupos hidroxilos, mayor va a ser la basicidad o alcalinidad de esa sustancia, ¿sí? Entonces, recuerden, presencia del grupo OH, hidroxilo, unido al elemento metálico. Así usted los diferencia en la ecuación que les ha correspondido a cada uno, dependiendo la letra que hayan seleccionado. Entonces, miren su ecuación, identifiquen primero que todo quién es el ácido, quién es la base, porque las titulaciones son para neutralizar esos ácidos y esas bases. ¿Listo? Entonces, recordemos, cuando mayor sea la concentración de iones hidroxilo, mayor va a ser su basicidad o alcalinidad. Más básico va a ser o más alcalino va a ser. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir esos rangos? Para medir esos rangos tenemos la identificación del potencial de hidrógeno, que es comúnmente llamado como el pH. ¿Sí? Las siglas pH significan potencial de hidrógeno, que me permiten a mí medir la cantidad o la concentración de iones hidróneos y de iones hidroxilos. Así yo puedo saber qué tan ácida o qué tan básica va a ser mi sustancia. ¿Listo? Entonces, el pH inicialmente se cuantifica con la autoionización del agua. En la autoionización del agua se establece que la concentración de iones hidróneo y de iones hidroxilo, miremoslo acá, ¿sí? Va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 mol sobre litro, ¿cierto? Que son las concentraciones molares.
Cuando nosotros estas concentraciones son iguales, es decir, tanto la concentración del hidrógeno como la concentración del hidroxilo son iguales, ahí estamos hablando de un pH neutro, ¿sí? Y ese pH neutro va a ser 7. ¿Sí? La escala del pH va a arrancar desde 0 a 14, donde la mitad, que es 7, va a ser un pH neutro. ¿Por qué es neutro? ¿Por qué decimos que el pH es neutro? Porque en ese rango el pH o el potencial de hidrógeno tiene la misma concentración de iones hidróneo en los ácidos y iones hidroxilos en las bases. ¿Sí? Cuando esas concentraciones son iguales, el pH es neutro. ¿Qué es lo que se busca con diferentes, digamos que, compuestos en diferentes usos a nivel industrial, ¿no? Digamos, por ejemplo, para temas dérmicos hay que controlar el pH, hay que de pronto tener pHs neutros o pH similares a la piel, ¿cierto? Si vamos a hacer, por ejemplo, colocar nutrientes al suelo, hay también que ver el pH del suelo para nosotros poder proporcionarles unos minerales, ¿cierto? Que son los fertilizantes. Si nosotros queremos fumigar, hay que tener en cuenta un pH, a qué concentración lo vamos a hacer para no dañar la planta, ¿sí? Y también, pues también en medios ambientales. A nivel de pronto de alimentos, igual hay que mantener un pH para poder estandarizar y garantizar pues que ese producto es apto para el consumo humano, que esté en los rangos permitidos por la norma técnica colombiana, que es la que rige los productos que salen al mercado para que no vayan a ser dañinos para el medio ambiente o para la persona dependiendo del uso que se le vaya a dar. Todo tiene un rango. ¿Quién lidia o quién lidia no? ¿Quién nos establece ese rango? La norma técnica colombiana que me dice que si usted va a sacar eso al mercado o que si usted le va a aplicar eso a algún medio o algún cultivo, a algún suelo, ¿cierto? Pues debe establecer esos rangos para evitar daños alternos. ¿Listo? Entonces, eh, retomando nuevamente acá, ustedes cada uno en la selección de la letra tienen un estudio de caso, ¿sí? Entonces, de ese estudio de caso, lo primero que hacemos es primero establecer quién es el ácido y quién es la base, ¿cierto? Y vamos a neutralizar ese ácido y esa base. La neutralización es volver sus concentraciones del ion hidróneo, ¿cierto? Que sea igual a la concentración del ion hidroxilo para que tengamos un pH de 7. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos pHs ácidos? Cuando la concentración del ion hidróneo está entre 0 y 6, estamos hablando de pHs ácidos. Cuando el ion hidroxilo, ¿cierto? La concentración del ion hidroxilo sea mayor, la vamos a encontrar entre un rango de 8 a 14. Y la sustancia va a ser básica o alcalina, también la pueden encontrar de pronto en algunos libros o en la web. ¿Listo? ¿Qué sustancias podemos encontrar ácidos y básicas? Por ejemplo, todos los frutos cítricos tienen un pH, ¿cierto? Un potencial de hidrógeno ácido. Sus rangos están entre 1 y 6, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene mayor concentración de iones hidróneo. También encontramos, pues obviamente, diferentes tipos de sustancias. Sabemos que en el estómago tenemos sustancias ácidas, ¿cierto? El ácido clorhídrico presente allí. Em, en cuanto a las sustancias básicas, encontramos los jabones, los detergentes. Ellos se encuentran con pHs básicos en rangos más o menos de 10 a 11. ¿Cierto? También encontramos los carbonatos de sodio que se utilizan o tienen diferentes usos, más que todo para a nivel ambiental. Y también pues todos los productos cosméticos que tienen un pH pues dérmico, ¿cierto? Tratando de llegar a pH 7.
Algunos tipos de alimentos, por ejemplo, la leche, ¿cierto? Tienen un pH ácido, el café tiene un pH ácido. No sé si la gran mayoría de ustedes ya tuvo la oportunidad de hacer su componente práctico, miraron en la práctica 3 que diferentes, digamos que muestras comerciales identificaron su pH. Entonces, dentro de esas sustancias comerciales, pues están las más comunes, ¿cierto? La leche, los jugos de naranja, el vinagre que se utiliza en las ensaladas, ¿cierto? Por el lado de los básicos, los detergentes, los jabones, ¿sí? Encontramos este tipo de rangos de los pH. Entonces, una cosa es el rango, ¿cierto? Que va de 1 a 14 y dependiendo de ese rango, yo puedo establecer si es una sustancia ácida o si es una sustancia básica y dependiendo puedo identificar si es ácida es porque la concentración de hidronios es mucho mayor que la de los hidroxilos y por el contrario, si es básica o alcalina, la concentración de los iones hidroxilos van a ser mucho mayor que la de los iones hidrógeno. ¿Listo? Bien, hay diferentes formas para nosotros identificar el pH. La principal y la más común pues es utilizar un pHímetro o también llamado potenciómetro, ¿cierto? Que con el uso de un electrodo, que es este acá, tiene un ánodo y un cátodo y me va a permitir establecer pues el rango del pH. Simplemente se introduce el electrodo en la solución y el potenciómetro me va a indicar acá en el tablero el rango del pH para yo poder así establecer de acuerdo a ese rango en qué rango de la tabla o del cierto de la tabla numérica está entre 1 y 14 y poder decir yo si es ácido o básico. También tenemos potenciómetros o pHímetros portátiles, que son los que se utilizan cuando la gran mayoría van a campo, ¿cierto? Pues porque obviamente los de mesa tienen que conectarse a un toma corriente, mientras que el portátil pues no, ¿cierto? Funciona con pilas. Y ahí, obviamente, también en el tablero me va a poder a mí establecer el rango del pH que tiene esa muestra, ese suelo, la leche, bueno, en fin. También en que son las que comúnmente utilizamos también en los laboratorios. Esta tira pues tiene una variación de colores, colores amarillos y verdes fríos, colores fríos cuando la sustancia es un poco básica o está básica y colores cálidos cuando la sustancia es ácida. ¿Sí? De acuerdo a esa gama de colores, pues está también explícita la tabla del rango de 1 a 14 y dependiendo ese rango va a tener un color característico para que así pues usted pueda identificar el qué rango está y el tipo de acidez o basicidad que presenta la sustancia. También encontramos los indicadores que también se utilizaron en las prácticas de laboratorio. Hay diferentes tipos de indicadores dependiendo, pues digamos que el tipo de muestra que yo necesite, asimismo voy a usar el indicador. El más utilizado es la fenolftaleína. ¿Por qué la fenolftaleína? Porque la fenolftaleína cambia de un color incoloro cuando su pH es menor a 8, ¿cierto? La fenolftaleína es incolora. Y cuando el pH sea mayor a 8, la fenolftaleína tiene un color fucsia. Aquí dice rojo, pero en realidad es un color fucsia. Entonces, ¿qué quiere decir con la fenolftaleína? Que si mayor a 8 es fucsia, quiere decir que un pH de 7 va a presentar una coloración un poco más clara, como un rosa, más claro, como un rosa pálido. Titulaciones y fueron las que ustedes utilizaron en la titulación. ¿Por qué? Porque los demás indicadores no tienen un rango específico, ¿sí? Por ejemplo, en el laboratorio también identificamos el azul de bromotimol y él cambia a azul a pHs mayores a 8. Entonces, si yo necesito medir un pH de 7, no voy a poder ver la diferencia porque él cambia mayor a 8, se va a poner azul. Entonces, si la sustancia es 4, pH 4 o 5, va a estar azul. Si es un pH de 7, va a estar azul, o sea, no me va a permitir ver el cambio cuando la sustancia llegue a 7, ¿sí? Hablemos ahora del anaranjado de metilo, que también se utilizó en el laboratorio. El anaranjado de metilo es un indicador para ácidos, es decir, solamente para hacer titulaciones ácidas. ¿Por qué? Porque él cambia a rojo a pHs menores de 3,4, ¿sí?
En pHs menores a 3,4, pues él se va a poner rojo, pero mayor a ellos va a estar amarillo, que es el color natural de ese indicador. Entonces, si se dan cuenta, el que me permite medir a mí o indicarme a mí un pH de 7, que yo pueda ver un cambio, ¿cierto? En un pH de 7, que es el pH neutro, pues voy a tener que utilizar el indicador que me permita a mí visualmente ver más claramente ese cambio. ¿Listo? Ya vamos a ver algunos ejemplos con eso. Bien, cuando nosotros tenemos la titulación, ya vimos el tema, ácido base, los indicadores que vamos a utilizar, la intervención del pH, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una titulación, tenemos dos sustancias, ¿cierto? Una ácida y otra básica. Va a depender de lo que yo quiera analizar, asimismo va a ser la ubicación del montaje que ustedes ven al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces tenemos la bureta, que fueron los montajes que ustedes hicieron en el laboratorio, tenemos la bureta. En la bureta nosotros vamos a tener el agente titulante, ¿cierto? Y en el R, entra en la parte de abajo, yo voy a tener el analito a titular, o sea, lo que no conozco, y el indicador. Cuando yo hablo de lo que no conozco, es aquella sustancia en la cual yo deseo conocer su concentración o deseo conocer el grado de acidez o basicidad que tiene. Siempre en las titulaciones hay que medir el potencial de hidrógeno, el antes y el después. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer es una reacción ácido-base, cuando hago una reacción ácido-base, lo que yo voy a hacer es una neutralización. Entonces, ¿qué es una neutralización? Permítame un momentico. Bien. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico. Es un ácido, ¿por qué? Porque mire que tenemos el hidrógeno unido a un no metal más una base. Pongamos un ejemplo sencillo, el hidróxido de sodio. ¿Cómo sabemos que es una base? Porque tiene el OH, ¿cierto? Y está unido a un elemento metálico. Esto me va a producir dos cosas. ¿Sí? Esto me va a producir dos cosas. Uno, va a ser la sal, NaCl, la sal común. Y dos, va a ser el agua. ¿Sí? Por tanto, cuando se lleve a cabo la titulación o la reacción entre estas dos sustancias, el pH de los productos, o sea, de lo que se forma después de la flecha, va a ser o va a tener un pH de 7. ¿Sí? Sin embargo, recordemos que la titulación tiene varios pasos. El primer paso es el paso cero o el momento, por así decirlo, el momento cero es cuando no hemos abierto la llave de la bureta para que caiga una solución tras la otra. La bureta está cerrada. En ese momento, pues digamos que es el momento cero. El momento uno es cuando ya abrimos la llave y empieza a caer la solución que estaba en la bureta, ¿cierto? El agente titulante. Entonces, pongamos aquí un ejemplo. Aquí tenemos el hidróxido de sodio y acá abajo tenemos el HCl con, pues obviamente, el indicador, ¿sí? Entonces, el momento 2 es cuando yo abro la llave. El momento 3 es cuando va a tratar de llegar a la neutralidad, ¿sí? Para yo poder ver la neutralidad, tengo que tener en cuenta dos puntos, el punto de equivalencia, ¿sí? Y el punto final, ¿sí? Ya vamos a hablar más claramente a profundidad de ellos. El tercer momento va a ser cuando yo voy a ver el cambio, ¿sí? Va a haber un cambio en la parte de abajo en el Erlenmeyer. Cuando el Erlenmeyer empieza a evidenciar un cambio, ¿cierto? Si vamos a usar la fenolftaleína, pues es que se ponga de un color rosado más claro, ¿cierto? Porque se supone que es incolora a pH menores que 8, perdón, y fucsia a pH mayores que 8. Quiere decir que cuando se acerca el momento del cambio, o sea que pH 8, ¿cierto? El momento de la transición en el que está la solución tratando de llegar a ese pH, ella se va a poner de un color rosado. Entonces, cuando cerramos la llave, ¿cierto? Ese es el momento 3. Hay un momento 4. ¿Cuál es ese momento 4? ¿Qué tanto agente titulante le cayó después del punto final? ¿Cierto? Porque a veces vemos que cambió y cerramos la llave, pero en la bureta quedaron gotas que alcanzaron a caer y no medimos, ¿sí? Porque en la parte de arriba de la bureta no alcanzamos a ver. En otras ocasiones, ¿qué pasa?
que el que está titulando, en vez de cerrar la llave, se asusta y la abre más. Entonces, no sabemos, ¿cierto?, qué tanto adicionado. Entonces, para eso se hacen los cálculos, ¿sí?, de ese intervalo. Entonces, ahí, cuando ya finalizamos cada uno de esos momentos de la titulación, medimos el pH final, ¿sí? ¿Para qué medimos el pH final? Para poder establecer si logramos llegar o no a la neutralización de ese ácido, en qué volumen del agente titulante lo hizo, para yo poder así conocer una nueva concentración, ¿sí? Para yo poder saber, por ejemplo, cuál es la acidez del HCl, cuál es la concentración del HCl bajo esas condiciones. Recuerden que concentración tenemos diferentes unidades, ¿no? Molaridad, normalidad, que eso ya lo vimos en la tarea 3. En este caso, por la guía, nos dicen que las concentraciones que vamos a determinar son en molaridad. ¿Listo? Bien. Clara esa parte, digamos que general, vamos a irnos internamente, ¿sí? Bien, yo les había mencionado el momento 3, ¿no? Que es en qué momento sabemos que va a llegar a la neutralidad, en qué momento sabemos cuando los dos reaccionan, cómo sabemos que en qué momento va a llegar a pH 7, ¿sí? Entonces, aquí les mencionaba yo que teníamos dos puntos, el punto de equivalencia, ¿cierto? Y el punto final. Vamos a hablar primero del punto final. Esto es lo que está ocurriendo internamente, ¿sí? Entonces estamos agregando hidróxido, agregamos. A medida que nosotros vamos agregando hidróxido, pues el pH va subiendo porque la sustancia es ácida. Cuando es ácida es porque el pH es menor a 7, ¿cierto? Está en un rango de 0 a 6. Y ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, puede empezar en un pH de 1, en un pH de 2, ¿sí? Entonces el pH va a ir subiendo porque estamos adicionando NaOH, o sea, hidróxido, base. Entonces obviamente va a ir cambiando. Entonces el pH va a ir subiendo, ¿cierto? Y va a haber un punto en el cual el pH llega a 7. Ese punto en el cual el pH es de 7 es lo que conocemos como el punto de equivalencia. Quiere decir que en esa cantidad de hidróxido que usted ha agregado, voy a poner acá un ejemplo, ¿cierto? A 100 mililitros, el pH, o gastando 100 mililitros de NaOH, el pH llegó a 7, ¿sí? Entonces ahí, digamos que como nosotros podemos evidenciar el punto de equivalencia. Ahora, ¿cómo lo vemos visualmente? ¿Cómo sabemos en qué momento cerrar la llave? Para eso está el punto final, que es con el indicador. Entonces, cuando el indicador también va a llegar a su punto, ¿cierto? Entonces cae hidróxido, que es base, o sea, OHs, caen al ácido, caen, ¿sí? Entonces va aumentando la concentración de los grupos hidroxilos. Te recuerden la regla, me quedó esto como torcido. Recordemos el rango, ¿no? Que va de 0 a 14. Este es el pH de 7. Esto es su ácido que tiene harta concentración, ¿cierto?, de hidronios. Y por este lado tenemos las bases, que son las concentraciones de los OH. Entonces, cuando usted va agregando OH, NaOH, a la solución ácida, ¿qué le está pasando al pH? Va a aumentar. ¿Qué le va a indicar? Valga la redundancia, el indicador, que en este punto, antes de llegar a 8, ¿por qué antes de llegar a 8? Porque recuerden que la fenolftaleína mayor a 8 se pone fucsia. Entonces se supone que en este intervalo, voy a ponerlo en otro colorcito, que en este intervalo, ¿cierto?, la solución no debe ponerse fucsia, sino que debe ponerse o tornarse de un color rosado claro o rosado pálido, ¿cierto? Cuando la solución se pone de ese color rosado, rosa pálido, ese es el punto final, porque usted parte de una solución transparente, ¿cierto? Usted agrega la fenolftaleína y la solución está transparente, pero a medida de que usted agrega base, pues obviamente va a ir cambiando. Cuando llega a un pH de 6 o de 7, cuando caen las gotas, visualmente usted ve que la gota cuando cae se pone fucsia,
Eso es un indicador, que la misma solución le está diciendo que ya va a llegar, que ya va a llegar al punto final. O sea, al cambio, ella ya va a llegar a su cambio. Entonces siguen cayendo gotas y siguen cayendo gotas hasta que llega una en la cual ya la solución se pone rosada. Ahí es cuando debemos cerrar la llave. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se supone que ahí, en ese intervalo, el pH ya es 7. O sea, ya está neutro, ya llegó a su punto de equivalencia. Ahí es cuando cerramos la llave. ¿Qué pasa cuando la solución se pone ya fucsia? Es el momento 4, ¿cierto? Ha pasado del punto de equivalencia. Miren la gráfica. Ya no es 7. Ya el pH está por encima de 7. ¿Sí? Mire que puede llegar a un pH de 12, un pH de 10, eso depende qué tanto usted se ha pasado en el momento de adicionar la base, que es lo que se conoce como el momento 4, después del punto final o después del pH, perdón, del punto de equivalencia. Allí pues el pH ya no va a ser 7, ¿cierto? Va a ser mayor a 7 porque ya la solución suya se le ha tornado fucsia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre internamente y eso es lo que visualmente yo puedo ver para poder establecer esas condiciones, ¿sí? Entonces, recordemos que en los laboratorios difícilmente o a veces sí logramos llegar a ese rosa pálido, ¿cierto? Pero en otras ocasiones nos pasamos. Entonces, por eso es que es importante nosotros hacer las réplicas en cada uno de los análisis. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda de la parte contextual? Chicos, Sí, No, señora. señora. bien. Esta es la imagen, como en los momentos, ¿cierto? Tenemos el momento, bueno, faltaría el momento 4, ¿cierto? Pero existe el momento 4. Tenemos el momento 1, ¿cierto? Que es cuando no ha caído hidróxido, cuando la solución no ha abierto la llave. El momento 2, cuando ya abrí la llave, ¿cierto? Está cayendo, está haciendo la reacción, está reaccionando, ¿cierto? El momento 3, que es cuando ya ocurre el cambio, visualmente yo me doy cuenta que ocurrió el cambio y recuerden que ese cambio para que esté entre 7, ¿cierto? Y menor a 8, pues debe ser un rosa pálido. Entonces, cuando usted ya vea su solución de ese color, es donde uno cierra la llave, que ese es el punto final. Y en cuanto al pH, sería el punto de equivalencia. Quiere decir que en ese punto del cambio de color, el pH ha llegado a 7. Pero cuando nos pasamos, ¿cierto? Que ya no está rosa pálido, sino que está fucsia, es cuando es el momento 4. Después, ¿cierto? De el punto de equivalencia. Es importante nosotros tener en cuenta cada uno de esos momentos. ¿Por qué? Porque los cálculos se hacen basados en la cantidad de base que le ha caído al ácido, ¿sí? Entonces va cayendo y usted en la bureta va a ir midiendo una cantidad aquí, ¿sí? Usted va a ir midiendo 1, 2, 3, 4, ¿cuántos mililitros gastó el NaOH para neutralizar ese ácido? O sea, para que quedara en pH 7. ¿Cuánto gastó en mililitros? ¿Sí? Eso es lo que nosotros utilizamos para hacer los cálculos en la titulación. ¿Sí? ¿Cuánto gastó del NaOH? ¿Cuál era la concentración del NaOH? ¿Cierto? ¿Cuánto utilizó usted del ácido para hacer esa titulación? ¿Cierto? Y finalmente, con esos 3 datos, ¿cuál es la concentración del ácido? Conociendo la concentración del ácido, ya yo puedo determinar el pH. ¿Listo? Entonces, claro, eso vamos a ver la contextualización del ejercicio. Como les decía, ustedes tienen como un estudio de caso, ¿cierto? De diferentes entornos profesionales. Tienen claramente el ejemplo de la titulación. Les indican cuánto de NaOH gastaron para llegar a esa neutralidad, a ese punto de equivalencia, recuerden. Les indican también la cantidad de ácido que utilizaron. Recuerden que el ácido es el que está abajo, que es el que se debe poner de color rosado, ¿cierto? Y también les indican la concentración de esa base
de cuánto era. ¿Para qué? Le dan esos datos para que usted determine la concentración del ácido que estaba en su muestra, ¿cierto? En la parte de abajo, que era la solución que se pone rosada. ¿Cuál era esa concentración? Ahora, cuando se determina esa concentración, se debe comparar si se cumple o no con los estándares de calidad, ¿sí? Cuando yo voy a sacar un producto al mercado, lo que se hace en el laboratorio o a nivel de laboratorio es una titulación, ¿cierto? Para poder saber si cumple con los estándares de calidad. Entonces, fíjense que para el primer caso, el rango, la concentración máxima debe ser de 0,325 molar. Si cuando usted haga el cálculo le da mayor a eso, quiere decir que no está cumpliendo con los estándares de calidad. Entonces, no es solo hacer el ejercicio, ¿cierto? Hay que hacer esa comparación y dar su argumento, ¿cierto? No cumple. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no cumple? Ah, bueno, porque la concentración del ácido fue mayor a la concentración base estándar de ese alimento. Por tanto, ¿cierto? Hay que dar argumento a la respuesta B. Bien, en el punto C me dice que debo determinar el pH de la concentración del ácido clorhídrico, para este caso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que a partir de la concentración, o sea, a partir del dato A, determinamos el dato C. ¿Sí? Eso porque las concentraciones vienen de una sustancia ácida, a un ácido fuerte. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo ese paso a paso. Lo primero que nosotros debemos hacer es sacar los datos. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? El ejercicio me está dando el volumen del ácido, me está dando el volumen de la base, ¿cierto? Lo que gastó para neutralizar ese ácido, y me está dando la concentración de la base, ¿cierto? Y también, obviamente, les están dando la reacción, ¿sí? El ejercicio también les da la reacción. Y la relación, pues, 1 a 1, es decir, que por cada una mol de ese ácido, ¿sí? La relación estequiométrica, no, ojo, no se vayan a confundir. ¿Listo? Estequiométrica, que es 1 a 1. Quiere decir que la ecuación está ya balanceada, no hay que balancearla. Sin embargo, pues ustedes corroboran con cada uno de sus ejercicios. Lo segundo es identificar la reacción que se está llevando a cabo y determinar el cálculo de la concentración. Para determinar la concentración, podemos utilizar la ecuación de la dilución, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación de la dilución? Que me dice que la molaridad del ácido multiplicada por el volumen del ácido va a ser igual a la molaridad de la base multiplicada por el volumen de la base. ¿Qué tengo yo de esa ecuación? ¿Qué me da el ejercicio de esa ecuación? La molaridad de la base, el volumen de la base y me dan el volumen del ácido. ¿Qué tengo que despejar? La molaridad, que es lo que me pide que determine el ejercicio. Entonces simplemente despejo esa ecuación, ¿cierto? Ese volumen que está acá multiplicando lo paso al otro lado del igual a dividir. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo? Despejo. Entonces la molaridad va a ser igual a ¿qué? A la molaridad del ácido va a ser igual a la molaridad del hidroxilo, perdón, del hidróxido, ¿cierto? ¿Dónde está? Por acá me la dan, miren, que es 0,12, ¿cierto? Que es el primer punto que aparece aquí. Luego me dice que va multiplicado, ¿por qué? Por el volumen que gastó de la base. ¿Cuánto fue el volumen que gastó de la base? Aquí me dicen 20 mililitros. Lo pasaron a litros. Ya les voy a indicar por qué se pasan a litros, o hagámoslo de una vez. Recuerden, chicos, que la molaridad, que su sigla es una M mayúscula, es igual a mol sobre litro. Entonces, cuando yo voy a reemplazar los datos en esta ecuación, ¿cómo me queda? Que yo tengo 0,12, voy a escribirlo aquí así porque hay que cancelar las unidades. 0,212 mol sobre litro, ¿cierto? Por el volumen del hidróxido, ¿cierto? Que son 18 mililitros, pero hay que convertirlos a litros,
¿cierto? Que eso me da 0,018 litros. Y debo convertir también el volumen del ácido que me están dando acá en litros para yo poder hacer el despeje de esa ecuación. ¿Listo? Entonces tenemos la molaridad del ácido, perdón, de la base por el volumen de la base dividido el volumen del ácido. ¿Listo? El volumen del ácido, ¿cuánto es? Acá, y permítanme acá que tengo un errorcito en la ecuación. Aquí está al revés. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que esto va a ir multiplicado por el volumen de la base que son así 0,0200 dividido el volumen de el ácido que son 0,018. Está bien. Listo. Entonces reemplacémoslo más grande para que ustedes puedan ver. 0, la molaridad del hidróxido 0,12 mol sobre litro multiplicado por el volumen de la misma base que se gastaron. ¿Cuánto se gastó? 0,0200, 0,0200, ¿cierto? Litros, dividido, dice que lo divida con el volumen del ácido, lo que yo utilicé del ácido. Y el volumen del ácido es 0,018. Entonces dice que es 0,018. ¿Por qué es importante poner las unidades? Porque debe quedarme la molaridad en unidades de molaridad, o sea, mol sobre litro. Entonces aquí yo que digo que estos litros con estos litros se cancelan y al final cuando yo hago la operación matemática, o sea, primero multiplico y luego divido, pues ya me va a quedar en las unidades que son, o sea, mol sobre litro, que es la concentración molar. En este caso, ¿cuánto me da? 0,13. ¿Cierto? Mol sobre litro es la concentración del ácido. Ahí ya he determinado el literal A. Ahora, ¿cómo hago el literal B? Simplemente una comparación. ¿Cuánto le dio la concentración del ácido? 0,13. ¿Y cuánto me dice la regla? Que debe ser 0,325. Entonces, ¿cumple o no cumple? Chicos, No cumple. ¿cumple o no cumple? Miremos el ejercicio para que lo puedan analizar, ¿cierto? Yo digamos que obviamente no son los mismos datos, ¿no? Se cambiaron los datos, pues obviamente para que no fuera igual al ejercicio, pero se desarrolla de la misma manera. Y como estamos hablando del mismo caso del yogur, pues digamos que la concentración máxima, pues es la misma. Entonces nos dicen en el estudio de caso que tienen el ácido clorhídrico que se utiliza ampliamente en la neutralización del pH en los alimentos y bebidas, ¿cierto? Para ajustar el pH del yogur griego se utilizan también una solución de ácido clorhídrico y nos dicen que, que esta solución no supere una concentración máxima de 0,325. Esa concentración del ácido no puede superar la concentración máxima que es 0,325. 0,325. No la puede superar. Si la supera, ya no es permitido, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que antes de ajustar el pH, la muestra del yogur, pues primero se hace la verificación de la concentración del ácido, o sea, se hace la titulación. ¿Cómo se hizo la titulación? Se utilizaron para este caso 15 mililitros del ácido clorhídrico. En nuestro caso, ¿cuánto utilizamos del ácido clorhídrico? 18 mililitros, ¿cierto? Luego me dicen que ese ácido clorhídrico se tituló con NaOH, ¿cierto? Y ese NaOH gastó en neutralizar ese ácido 25,3 mililitros. En nuestro caso, ¿cuánto era? 20 mililitros. ¿Cierto? Y que la concentración de esa base que se utilizó para neutralizar el ácido
era en este caso 0,10 molar, en nuestro caso 0,12 molar. ¿Listo? Entonces, vuelvo y pregunto. Para este resultado, ¿sí? 0,325 y 0,133, ¿supera o no supera el valor máximo? ¿Ustedes qué Sí, dicen? señora, sí, señora, sí lo supera. Sí lo supera. ¿Qué número es más grande? ¿0,325 o 0,13? 133. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Sí lo supera o no lo supera? ¿Cumple o no cumple entonces? Digámoslo así para que pues sean... ¿Sí estoy compartiendo pantalla? No, señora. Señora. Perdón. Bueno, listo. Entonces, hablemoslo de otra manera. ¿Cumple o no cumple con los estándares máximos requeridos para esa concentración? Fíjese que aquí me dice que es de 0,325 y a mí me dio, bueno, en el ejercicio, ¿cierto? 0,133. ¿Cumple o no cumple con los estándares requeridos? Es solamente, hay que hacer un análisis comparativo. Sí, señora, Cero, sí cumple porque el ejercicio muestra 0,0325 y aquí está exacto. 0,133. 0,133 es más pequeño, ¿cierto? Mucho más pequeño que 0,325. Le faltan como 2 décimas para poder igualar al 0,325. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar para el literal B. No hay que hacer ningún ejercicio en el literal B, solamente hacer la comparación entre el rango permitido y el resultado que a usted le dio, para saber si cumple o no con los estándares de calidad, ¿sí? Está o no en el límite de lo que le está indicando ahí. Entonces, pero no es solamente escribir cumple o no cumple, sino que tienen que argumentar el dato. ¿Cierto? Entonces, teniendo en cuenta que los estándares de calidad o el rango máximo permitido es de 0,325, la titulación o la concentración del ácido cumple, ¿cierto? Con el estándar permitido, ya que se obtuvo un valor de tanto que es inferior al valor del rango permitido. Hay que argumentarlo, por eso se deja abierta, ¿sí? Por eso ahí no tienen que hacer ningún ejercicio, sino solamente es algo comparativo o es más de análisis. El literal B es más de análisis. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hablar de el literal C, que es la determinación del pH. Para la determinación del pH, pues tenemos que tener en cuenta la ecuación del pH, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la ecuación del pH? Que recuerden que es el potencial de hidrógeno. Va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de los iones hidróneo. ¿Y dónde encontramos la concentración de iones hidróneo? En los ácidos, ¿cierto? Entonces aquí, como es un ácido fuerte, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es aplicar directamente la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es aplicar directamente la ecuación? Simplemente reemplazamos los valores. El menos logaritmo de la concentración del ácido. ¿Cuál fue la concentración del ácido? 0,113. ¿Sí? Ahora, perdón, aquí es un 3 y aquí es otro 3. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Debemos utilizar la calculadora científica. Debemos colocar el signo menos. Si no coloca el signo menos, el dato que le va a dar es erróneo.
Entonces colocamos el signo menos, luego el logaritmo y entre paréntesis colocamos la concentración del ácido. Cuando usted ya le da el igual, pues le va a dar un valor. Ese valor usted pues lo va a comparar en la tabla o en el rango del pH, ¿cierto? Recuerden que va de 0 a 14. Entonces, ¿cuál fue el pH que le dio? Por ejemplo, en el menos logaritmo me da que tiene un pH de 0,88. Ese es el pH del ácido. Ese fue su pH inicial, ¿cierto? De 0,88. Es lógico, claro, porque recuerden que los ácidos van entre 0 a 6, ¿cierto? Cuando llegamos a la neutralidad en la titulación, lo que queríamos era neutralizar ese ácido, que evidentemente estaba muy ácido. Entonces, para neutralizarlo fue que hicimos el proceso de la titulación con el NaOH, ¿sí? Y ya se supone, ¿cierto?, que en el punto final o en el punto de equivalencia fue cuando se cerró la llave, ¿cierto? Y en la bureta aparecieron los 20 mililitros. Quiere decir que él se gastó 20 mililitros para neutralizar ese ácido que estaba a una concentración de 0,133 y a un pH de 0,88. Entonces quiere decir que agregó hasta que llegó a 20, ¿cierto? Ahí cerró la llave, no siguió bajando más porque se supone que ahí ya está el punto final, llegó a la coloración rosa pálido y se supone que en el rosa pálido está el punto de equivalencia que es un pH de 7. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento para nosotros poder desarrollar el ejercicio número 3, que es el de titulación. ¿Aquí tenemos alguna duda, chicos? Antes de pasar a el equilibrio. Sí, profe, una pregunta. El signo, o bueno, el símbolo que aparece enseguida de la operación donde dice logaritmo es 0,23, que es como un igual, pero no aparece un igual. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo se interpreta ese símbolo? Bueno, normalmente digamos que en los resultados se coloca así porque es como un equivalente parcialmente, ¿sí? Puede ser igual que. ¿Por qué? Pues porque recuerden que tenemos cifras significativas. Y si usted no tiene un orden en las cifras significativas, es decir, si usted arranca con dos cifras significativas, miremos acá, ¿cierto? Aquí tenemos dos, mire, porque el 0 en este caso no cuenta como una cifra significativa. Acá sí me está indicando una cifra significativa, o sea, aquí tendríamos 3 cifras, aquí tendríamos 2 cifras, ¿sí? Entonces, si no manejamos un orden, este valor puede variar dependiendo las cifras significativas. Detrás del 8 puede ir o otro 8 o puede ir un 2, puede ir un 3, puede ir un 1, ¿sí? Entonces, digamos que el igual no en línea recta, sino como en curva, es como igual que, como parcialmente. Quiere decir que detrás de ese valor puede ir otros números que pues en este caso no los resultaron significativos. No puede ser un 8. ¿Por qué no puede ser un 8? Porque si después de este 8, del último, fuese otro 8, ya hubiese aproximado a este, ¿sí? Ya este no fuera 8, sino fuera 9. Entonces, si fuera 9, yo ya decía, bueno, detrás de ese 9 tiene que ser un número mayor o igual a 5. Pero como no lo conocemos, por eso es que se pone como esa forma de interpretar el igual. Pues, que no es una forma como precisa o exacta lo que me quiere decir eso. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, del ejercicio número 3? No, señora. Bueno, vamos a pasar entonces al 4, que es equilibrio químico. Vamos a hacer los dos porque relativamente el equilibrio es algo, pues más, es como de aplicar solamente la fórmula. ¿Listo? Bien. Con el equilibrio químico, pues llegaríamos a la recta final de las temáticas que abarca la tarea número 4. ¿Qué es un equilibrio químico? Un equilibrio químico es una reacción reversible. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción reversible y una reacción irreversible? La reacción irreversible es la que nosotros hemos visto hasta el momento.
Es decir, tenemos unos reactivos antes de la flecha y tenemos unos productos después de la flecha. Eso es una reacción irreversible, que con esos reactivos se obtienen esos productos, pare de contar, ¿cierto? Que detrás de eso pues viene un análisis estequiométrico, ¿cierto? Para poder conocer un reactivo límite, un reactivo en exceso y la cantidad de producto que se obtiene. Las reacciones reversibles son aquellas en que la velocidad de la reacción es un poco débil, es decir, ya no vamos a encontrar una flecha, sino que vamos a encontrar dos flechas, ¿cierto? Una girando, una en dirección hacia los productos y otra en dirección hacia los reactivos. Permítanme acá, yo le pongo un poquito de zoom para ir rayando. ¿Cierto? Tenemos una flecha en doble sentido. ¿Qué quiere decir este doble sentido? Que la reacción puede inicialmente partir de los reactivos para obtener un producto, pero ese producto no tiene la suficiente energía para quedarse ahí, sino que se puede devolver. De los productos se pueden volver también reactivos. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de la energía de activación que tiene cada uno de esos compuestos. Entonces, los reactivos arrancan con una buena energía de activación, porque si no la reacción no se lleva a cabo. Eso lo vimos en la clase 1 de la tarea 4, ¿sí? Para que la reacción se pueda llevar a cabo, ambas sustancias o elementos deben arrancar con una buena energía de activación. Así arranca la reacción. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega a los productos, la energía no es lo suficientemente estable, ¿cierto? Como no es estable, entonces esos productos se devuelven. Entonces, cuando se devuelven, pues forman nuevamente los reactivos, ¿sí? Entonces, por eso vemos como la doble flecha o el doble sentido. Cuando hablamos de equilibrio es para nosotros poder, bueno, si es una reacción reversible, ¿a qué lado va a favorecer la reacción? ¿Va a favorecer a los productos o va a favorecer a los reactivos? ¿En dónde se va a quedar? Entonces ahí es cuando llega el equilibrio químico, ¿sí? Con ese tipo de reacciones. Se da entre reacciones reversibles. ¿Cómo las diferencio entre una irreversible? Simplemente por la presencia de la otra flecha o una flecha en sentido contrario. También pueden encontrarla de esta manera, de pronto cuando hagan la búsqueda en la web o en los libros, ¿cierto? En las bibliografías, también la pueden encontrar de esta manera, pero igual me está indicando lo mismo, ¿cierto? Que va hacia los productos, pero los mismos productos se pueden devolver a los reactivos. Eso siempre pasa porque en los productos la energía no es lo suficientemente estable, la energía de activación, por lo que tiende a devolverse, ¿sí? Bien, entonces, cómo funciona la dinámica? Eso básicamente va relacionado, es con la también, bueno, relacionando la energía de activación con la velocidad de la reacción. Sí, porque la reacción pues arranca con una velocidad, ¿cierto? De la reacción para obviamente obtener unos productos, pero pues va a llegar a un momento, ¿cierto? En que la reacción, la velocidad de la reacción va a ser igual a ambos lados de la flecha. Sí, una cosa es la energía de activación, que ya vimos. Ahora vamos a hablar de la velocidad de la reacción, de las reacciones reversibles, ¿cierto? Arranca con una velocidad de reacción, pero cuando llega a los productos, la velocidad de la reacción de esta energía inestable es la misma, ¿sí? Así como llega a los productos, así se devuelve en la misma velocidad de la reacción. Es por eso que nosotros debemos hacer los cálculos para nosotros poder favorecer, para poder determinar cómo va a favorecer la reacción, si en los reactivos o en los productos, ¿sí? En las reacciones, miremos acá, en las reacciones en el equilibrio, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener diferentes o como momentos, por así decirlo, de esas velocidades de la reacción. Entonces, ocurre la reacción entre los dos reactivos o más de dos reactivos, ¿cierto? Se mezclan, interactúan, ¿cierto?
Y en ese momento, pues ambos arrancan con una energía para que se dé la transformación, el reordenamiento de átomos y yo pueda obtener un producto. Ese producto, ¿cierto? Que se obtiene, pues tiene una energía de activación mucho menor a la inicial, ¿cierto? Más inestable. Por tanto, pues ella se puede devolver, pero se puede devolver en una velocidad rápida o se puede devolver en una velocidad lenta o simplemente la energía, perdón, la velocidad de la reacción pues puede tenerla, ser la suficiente como para no devolverse del todo, ¿sí? Entonces, el equilibrio o la determinación de la constante del equilibrio me va a permitir a mí eso. Si esas velocidades varían, ¿cierto? Para que el reactivo, pues el producto se vuelva reactivo, ¿en qué velocidad lo hace? Y si esa velocidad va a favorecer a los reactivos o a los productos. Si la velocidad de la reacción no es lo suficientemente de pronto, digamos que específica para que se pueda devolver todo el producto o si más bien se mantiene más estable. Entonces, para eso nosotros pues determinamos la constante del equilibrio. Entonces, miremos acá. Nosotros tenemos en el ejercicio un estudio de caso, tenemos una reacción que se lleva a cabo, ¿cierto? Permítanme, yo les muestro acá la guía para ser un poco más específica, ¿cierto? La guía les muestra un estudio de caso, en este caso está hablando de la altura de una montaña, ¿cierto? Que tiene pues 8.611 metros de altura. Eh, ¿Qué más me está diciendo sobre esa información? Pues que para el 2025 una persona X, ¿cierto? Planea realizar una nueva expedición porque quiere alcanzar un récord, ¿cierto? Y dice que si esta persona podrá mantener un nivel de oxigenación eficiente durante toda la escalada de la montaña. Entonces, esa cantidad, ¿cierto?, de oxígeno o de respiración va a estar articulada directamente con la reacción de la hemoglobina, ¿cierto?, para ver la oxigenación de la sangre. Entonces, la hemoglobina, que va a reaccionar, pues obviamente con el oxígeno, para producir o formar un compuesto nuevo, ¿cierto? Se ve un poquito acá para que me vean mejor la reacción que es la oxihemoglobina, que es el producto que se forma durante ese proceso de respiración en el cuerpo. Entonces ella tiene que mirar, ¿cierto? Ese como equilibrio entre los dos, tanto en reactivos como en productos, a qué lado va a favorecer, ¿cierto? Y que le va a mantener a ella una respiración constante para que pueda hacer su escala normal. Entonces me dice que en base a esa información anterior, que ese es el estudio de caso, le dan la reacción química y dice que debe representar la constante del equilibrio de la reacción, calcular el valor de la constante del equilibrio y basado en el valor de la constante del equilibrio debe determinar si la atleta de alto rendimiento podrá mantener una adecuada oxigenación durante el proceso pues, de escalar, ¿cierto? ¿Cómo sé si la persona va a mantener pues una producción de hemoglobina moderada? ¿Cómo lo sé? Para eso ustedes le dan aquí unas bases de las constantes. Entonces, si la constante le da igual a 1, quiere decir que la persona no es, el equilibrio no está desplazado y que el atleta tiene un 50% de probabilidad de mantener una oxigenación adecuada en su proceso de escalar. Si la constante del equilibrio le va a dar menor a 1, quiere decir que el equilibrio favorece a los reactivos y el atleta podrá experimentar dificultades respiratorias en un bajo rendimiento. Si por el contrario es mayor a 1, entonces el equilibrio va a favorecer a los productos
y la atleta tiene una alta capacidad de oxigenación y un buen rendimiento al alcanzar, ¿cierto? Entonces, recuerden que va a favorecer a los productos es en la producción de la oxihemoglobina, ¿sí? Que es lo que ocurre a raíz de la respiración, porque recuerden que nosotros inhalamos oxígeno. Entonces, a medida que nosotros como que nos cansamos, por así decirlo, ¿cierto? Pues digamos que lo hacemos de una forma más pausada porque pues estamos, o digamos que inhalamos menor cantidad de oxígeno. La idea es obtener la oxihemoglobina para poder mantener un equilibrio y que no lleguemos a tener un desgaste o que podamos de pronto ahogarnos en el proceso. Entonces, esta es como la escala que hay que tener en cuenta o el factor de referencia para nosotros poder hacer ese último punto. Y recuerden que, pues obviamente, si el punto anterior nos queda mal, pues la interpretación o el análisis de este también nos va a quedar mal. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Pues yo, digamos que este es un ejemplo diferente, pero básicamente se desarrolla de la misma manera. Siempre, como en todos los casos de los ejercicios, hay que determinar primero los datos que me da el ejercicio. Entonces, ¿qué datos nos está dando el ejercicio? Mire que él nos está dando las concentraciones molares de cada sustancia implicada en la reacción. Entonces, me está dando la concentración de la hemoglobina, del oxígeno y de la, ¿cómo es que se llama? Oxihemoglobina. Lo que yo tengo que hacer primero, que dicen ahí, que dice la guía, es plantear la ecuación en el equilibrio. La ecuación de determinación de la constante del equilibrio, ¿a qué va a ser igual? A los productos sobre los reactivos. Es decir, que si yo tengo, ¿cierto? La hemoglobina con el oxígeno y voy a obtener acá la, ¿cómo es? HbO2, oxihemoglobina, ¿cierto? La constante del equilibrio que me dice que tengo que va a ser igual a los productos, o sea, la HbO, oxihemoglobina, dividido los reactivos que son ¿quién? La hemoglobina y el oxígeno. Lo primero es representar como la ecuación de la constante del equilibrio, productos sobre reactivos. Y en los reactivos siempre vamos a estar dividiendo, separándolos cada uno con unos corchetes, porque esos corchetes me están indicando una concentración, ¿sí? Eso es lo que determina el corchete. No va en paréntesis, va en un corchete que es como una sigla de que ahí dentro va es una concentración molar. ¿Sí? Hay algo muy puntual a tener en cuenta. Es que si yo tengo coeficientes estequiométricos, como en este caso, que yo lo hago para qué, para poder balancear la ecuación, esos coeficientes también los voy a poner en la ecuación, pero los voy a poner de forma exponencial. ¿Listo? Si están presentes. Si no están presentes en la ecuación, pues no los coloco porque es como si hubiese un 1. ¿Sí? Lo tercero que vamos a hacer es reemplazar los valores. Fíjense que ya el ejercicio les da todo, ya les da la concentración, tanto de los reactivos como de los productos, para que usted solamente reemplace en la ecuación de la constante del equilibrio. Cuando usted ya haya determinado la constante del equilibrio, ¿sí? Que por ejemplo en este caso da 0,024, entonces se viene a comparar en la tabla. ¿Qué valor me dio? 0, ¿dónde está acá? Mm, bueno, ¿cuánto me dio? 0,0. Acá hay una opción para uno escribir. Mm, ¿Será esta? Sí, 0,025 molar, ¿cierto?
Si este fue el dato que me dio en la constante de equilibrio, entonces, ¿en qué intervalo de esta tabla se encuentra? O sea, en esta tabla, que es con la que ustedes tienen que comparar. ¿Cómo está el atleta con esta concentración? Primero, ¿la constante del equilibrio es igual a 1? No, no me dio igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que no aplica. ¿La constante del equilibrio me dio menor a 1? Sí, me dio menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que el equilibrio favorece los reactivos y el atleta podría experimentar dificultades respiratorias y un bajo rendimiento. Eso es lo que ustedes tienen que escribir. ¿Listo? No es solamente colocar el resultado, sino que tienen que compararlo y argumentarlo así como está ahí. ¿Sí? No es colocar, ay, KC dio menor a 1. ¿Por qué? Porque el resultado me dio 0,025. No, hay que colocarlo todo puntualmente, porque por eso se hace la comparación, porque es un punto, un ejercicio de análisis comparativo entre el resultado que usted le dio con una escala o un intervalo que explícitamente nos da la guía. ¿Listo? ¿Dudas de este caso del equilibrio? Para el caso de las presiones parciales del valor de Kp, pues en este caso no les están pidiendo eso, entonces pues no los confundo con ese dato. ¿Listo? ¿Dudas, chicos, del ejercicio 4? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señora. No, señora, ninguna. Bien, Por mi recuerden que parte, ninguna. recuerden que tenemos, digamos que siempre en el anexo, tratar de organizar la información, ¿sí? Y que no nos quede todo, pues digamos que plano. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues está bien, chicos, que usemos la IA, ¿cierto? La IA llegó pues obviamente para que la usáramos, pero hay que usarla de una manera responsable. Entonces, es como una herramienta de apoyo, como por ejemplo usted ir a Google, ¿cierto? Pero entonces hay que hacerlo de una forma responsable, organizar su información, interpretar la información que le da la IA, ¿sí? Para que usted la pueda organizar y articularla con el ejercicio. Y la idea, pues, es que obviamente usted vea los resultados que le está dando y en el momento de usted articularlos con el anexo o en el Word, pues usted pueda tener un proceso de pronto de interpretación o de no tanto aprendizaje, porque pues lo pone directamente a la IA y no se nutre, ¿cierto? Pero al menos de interpretación, ¿sí? Entonces tratemos de organizar siempre los datos. En las tablas únicamente debemos poner los resultados. Se supone que debajo de la tabla es donde deben ir todos los procedimientos y los procedimientos pues deben ir organizados, ¿sí? Yo en algunos avances que han puesto en el foro no se los he retroalimentado porque les he dicho y les escribo, no hay un orden en los procedimientos. Por tanto, no hay coherencia y no se puede dar un análisis de realimentación en la organización como tienen los resultados o los procedimientos. Ahora, todo ejercicio debe ir con procedimiento. Si solo ponen los resultados, pues no tiene puntos, ¿sí? Porque aparte el resultado no es coherente y no tiene un argumento que son los procedimientos. ¿Listo, chicos? No sé si de pronto tengan alguna duda o inquietud. ¿Ninguna? No, señora, de mi parte, no, ninguna. Profe, qué pena, hay un compañero que está escribiendo en el chat para ver si le hace el favor y le explica algo. Creo que es Edwin. Edwin. Dice que cómo debemos escribir la ecuación en la calculadora. En la de logaritmo, porque bueno, en la de el logaritmo, que es donde hacen como claramente las ecuaciones, siempre como la ecuación es menos logaritmo,
¿cierto? El pH igual al menos logaritmo de la concentración, pues se coloca en la calculadora científica el signo de menos. Si no lo colocan, les va a dar erróneo. Hay que colocar el símbolo menos. Luego la tecla del logaritmo y ahí sí colocamos el valor de la concentración que le dio. Así lo colocamos en la calculadora, si es que a eso se refiere. Ahora, en el caso de la constante, que es el último caso que estábamos viendo, ¿sí? Igual, lo que hacemos es, pues obviamente, reemplazar los valores y recuerden que siempre operamos los datos grandes o digamos que las asociaciones de primero. Entonces, por ejemplo, miren que abajo hay una multiplicación. Entonces, opere primero esa multiplicación y al final hace la división. Pero si usted quiere hacerlo todo en la calculadora, entonces tiene que abrir varios paréntesis, ¿sí? Entonces, digamos que de pronto explicándole la cantidad de paréntesis que debe hacer, pues de pronto se puede confundir. Entonces, primero opera abajo la multiplicación y cuando ya tenga ese dato, pues ahí sí hace la división en general, para que no se vaya a confundir. ¿Por qué? Porque no pueden, por ejemplo, primero hacer una división entre 5,7 y 3,57, el resultado multiplicarlo por 8,7. Eso está erróneo. Está erróneo porque usted lo que debe multiplicar es esto que está acá abajo, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que multiplicar. Esto. Cuando yo opero esa multiplicación, ahí sí, con su resultado, hago la división respectiva entre 5,78 y pues el resultado que le dio la multiplicación. Sí, sí, me hice entender o a qué se refería Edwin. Ah, bueno, que sí. Eh, Acá dice Norma que lo que me dice queda es 0, Norma, ¿tienes habilitado el micrófono o Norma está acá presente todavía? Norma Sí, Milena. profe. ¿A qué te No, refieres? profe, pues yo busqué la calculadora en Google y pues hice la verificación de lo que usted nos estaba diciendo, pues porque de mi parte yo nunca he utilizado la calculadora científica. Entonces pues estaba comprobando lo que usted estaba diciendo y me salió este resultado, 0,876 y ahí en la presentación estaba 0,88. Entonces, lo que me refiero es que hicieron una aproximación. ¿Cómo puede estar Lucy aquí? Qué pena, chicos, yo diciendo que tenía mala conectividad la estudiante y era yo. Qué pena, Norma. ¿Me puedes repetir, por favor? Profe, pues le estaba diciendo pues que como de mi parte yo no he tenido como mucho uso de la calculadora científica. Entonces estaba pues a lo que usted estaba haciendo que ¿menos qué? Menos logaritmo. Sí, señora, eso. Entonces pues lo estaba haciendo para comprobar. Entonces me dio ese resultado que puse ahí. Entonces, y en la presentación estaba 0,88. Entonces ya ahí hice una aproximación. Ujú. Ah, ok. De el 6 aproximó el 7. Es lo que Mm, decía que preguntaba en el otro estudiante en su momento, que era el igual como de forma curvatura, ¿sí? Que por qué no el igual recto, sino así como en forma curva. Y es precisamente por eso, porque colocamos de esa manera el igual, es, digamos que notificando que es parcialmente ese dato.
¿sí? Que no es un dato exacto porque detrás de ese número hay otros números, ¿sí? Ok, Pero sí, listo. ahí lo que hicieron fue aproximar el 7. Listo, profe, gracias. Bien, bueno chicos, no sé si alguien tiene alguna otra duda o damos por finalizado ya el encuentro. Yo el día de mañana les estaré compartiendo la grabación del encuentro. Sin embargo, permítanme les comparto pantalla. Sin embargo, recuerden que ustedes pueden ingresar, un momento, acá al chat. Buscan acá, fíjense, no miren la pantalla grande, sino acá al costado izquierdo. En el costado izquierdo encuentran un icono que dice chats de reuniones. Ahí busquen el título de nuestro encuentro, interacción tarea 4, ¿sí? Y ahí ya apenas yo cierre la clase, les va a aparecer la grabación. Mire que aquí encuentran, aquí tienen la grabación de la clase pasada, ¿sí? Es esta, solo que me aparece así por lo que tengo un poco mala conectividad. Acá les va a aparecer la otra, miren, aquí está la otra, ¿sí? Y acá encuentran la otra. O sea, aquí obviamente hemos hecho hasta la de hoy 3, ahí solamente les va a aparecer 2. Pero apenas yo cierre la clase, pues ahí les va a aparecer la grabación. También yo les comparto, obviamente, las 2 presentaciones que socializamos el día de hoy. Siempre las titulo como material de apoyo, ¿sí? Para que pues sepan que son las presentaciones. Y también recuerden que ese material lo encuentran en todos los medios de comunicación de nosotros. Donde primero lo publico es en el chat de Teams, ¿sí? Y después pues lo comparto en el correo, en el foro, para que ustedes si no tienen acceso a Teams, pues vayan al correo y si no tienen acceso al correo, pues vayan al foro, ¿sí? Y pero que tengan la información y que de pronto no se queden sin revisar. ¿Listo, chicos? Aprovechen el espacio que queda entonces para que confirmen la asistencia de la clase de hoy. Ya el día de mañana lo cierro, entonces ya no les va a aparecer para que le den clic en asistencia, ¿sí? O en me interesa o en participante. Entonces, para que aprovechen y lo hagan ahora, porque ya mañana debo cerrar, pues, como esa parte de los IPAs. Listo, chicos, esto es lo que compete a nuestro encuentro. Nuestro último encuentro será con la tarea número 6, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan referente a esta tarea, pues me lo hacen saber mediante el chat privado en Teams, al interno, o en el mismo grupo. En el grupo a veces ustedes mismos, entre ustedes, pues te autoasesoran allí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, a la puntualidad y pues aquí ya damos por finalizado el encuentro. Una feliz noche para todos. Feliz noche, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, Con profe. mucho gusto. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe.